Bienvenidos a nuestro estudio en los libros de Primera y Segunda de Samuel. Hoy queremos analizar la importancia del tema común en estos dos libros. Este tema es el reino de Dios. De hecho, encontraremos este tema en otros libros bíblicos que le siguen. Al empezar, es importante recordar que aunque los libros de historia bíblica no se parecen a los libros de historia modernos, siguen siendo históricos en su esencia. Sin embargo, los eventos bíblicos son eventos muy reales y se describen de manera profética y con un propósito teológico. Las historias bíblicas también tienen un significado alegórico según 1 Corintios 10:11. Estos libros fueron escritos con el propósito de instruirnos, por lo que nos proporcionan ejemplos a seguir y advertencias a considerar. Al dirigirnos a los libros de Samuel, vemos una gran transición desde una época de jueces a una época de reyes. Ahora recuerden, este cambio no surgió de la nada. El advenimiento de los reyes es predicho en el sermón de Moisés encontrado en Deuteronomio 17. Dios revela en 1 Samuel 8 que siempre se ha considerado a sí mismo como el rey de Israel, incluso llamando a Israel un reino de sacerdotes en Éxodo 19:6. Sin embargo, con la adición de reyes humanos, el término reino se utiliza con mayor frecuencia para describir a Israel durante y después de los reinados de Saúl y David. Este es el periodo de tiempo que abarcan los libros de Samuel. Debido a esto, el periodo del Nuevo Testamento, conocido como el Reino de Dios, aparece por primera vez en 1 de Crónicas 28:5, cuando David está describiendo a Israel. Hablando de Yahvé, él dice: «De todos mis hijos ha escogido a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino del Señor sobre Israel». Durante el tiempo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, también llamado periodo intertestamentario, el reino de Dios comienza a referirse al gobierno del Señor en un sentido general. Durante ese tiempo, los judíos comienzan a hablar abiertamente de un gobierno divino que está por venir. Siempre ha existido algún tipo de sistema de gobierno para el pueblo de Israel. Ha pasado de un gobierno familiar a un gobierno tribal, a un gobierno profético, a un gobierno mediante jueces y otras figuras similares. Muchos han llamado a este periodo de gobierno profético una teocracia, que simplemente significa gobierno de Dios. Así que cuando los israelitas comienzan a pedir un rey y todo lo que conlleva tener uno, Dios lo ve como un abandono de su gobierno divino. Es como si estuvieran pidiendo a una figura que les ofreciera todo lo que Él ya les ofrece y provee. Él le dice al juez profético Samuel en 1 de Samuel 8:7, «No te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí como su rey». Todo lo que Dios necesitaba en esta teocracia era un líder profético como Moisés para influir en el liderazgo local, supervisar el santuario central y guiar la enseñanza y predicación de las Escrituras y las leyes. En el primer libro de Samuel, Samuel mismo se convierte en un profeta como Moisés, pero al igual que sucede con muchos de estos personajes proféticos, los hijos de Samuel no pueden ser confiables para seguir los pasos de su padre. En lugar de ser pacientes y permitir que Dios levante al próximo profeta o juez, intentan tomar medidas por su cuenta, exigiendo un cambio en el liderazgo. Quieren ser como todas las demás naciones que los rodean, que han elegido a sus propios reyes. Básicamente Dios le dice a Samuel: si quieren reyes, les daremos reyes, pero se arrepentirán de haberlo pedido. Vemos a Dios reaccionar de manera similar cuando Él les proporcionó milagrosamente pan en el desierto, y ellos empezaron a quejarse y a exigir carne en su lugar. Escucha a Moisés mientras les dice al pueblo en Números 11:18-20, «El Señor pues les dará carne y comerán. No comerán un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes, hasta que se les salga por las narices y tengan náuseas, por cuanto han menospreciado al Señor, que está en medio de ustedes, y han llorado delante de Él, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto?». Así que ahora, cuando están exigiendo un rey, en lugar de confiar en el plan de Dios, Él hace exactamente lo mismo. Básicamente dice: «Yo quería ser su rey, pero ustedes quieren hacerlo a su manera. Así que Samuel, dales reyes, pero adviérteles de antemano lo abusivos que serán esos reyes y cómo se aprovecharán de ellos y de las generaciones venideras». Samuel hace exactamente eso y no se guarda ningún detalle.
pero desafortunadamente la gente no escucha y todavía no cambia de opinión. La decepción y el enojo de Dios por esto no durarán para siempre, y Él les traerá redención incluso después de esta elección. Pero primero, esta generación debe enfrentar algunas consecuencias. No tarda mucho, porque el primer rey que es nombrado causa muchos problemas para Israel. A Samuel se le confía la responsabilidad de contratar y ungir a Saúl, quien se convierte en el primer rey de Israel. Cuando Saúl se niega a obedecer al Señor, Samuel también tiene la responsabilidad de destituirlo en nombre de Dios. Samuel le dice a Saúl en 1 Samuel 13:14: Tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón, a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Luego, nuevamente en 1 Samuel 15:28, Samuel le anuncia: El Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. A lo largo de los libros históricos de las Escrituras, encontramos que ya sea que estos reyes sean obedientes o desobedientes, los profetas continúan desempeñando su función como ejecutores del pacto, hablando en nombre de Dios. Si un rey no hace la voluntad de Dios, el profeta confronta a ese rey. Luego, el profeta a menudo experimenta una persecución severa e incluso la muerte por acercarse a ese gobernante. Seamos claros en que Dios también designa reyes obedientes en ocasiones. Entonces, cuando Saúl rechaza a Dios y Dios a su vez rechaza a Saúl, Samuel es enviado para ungir a un nuevo rey que le reemplace. Este nuevo rey es un candidato muy improbable. El nuevo rey es un joven pastor llamado David. David es notable de varias maneras. No rechaza a Dios como lo hizo Saúl, e incluso llega a ser el mejor rey que Israel haya tenido. David es un rey obediente, una voz profética, un gran guerrero y un músico talentoso y adorador. También es sensible tanto al Espíritu como a la palabra del Señor. Aunque a veces peca, David es verdaderamente un hombre conforme al corazón de Dios. Es un líder que busca continuamente la autoridad divina por encima de sí mismo. Por lo tanto, Dios realiza una gran obra a través de David. Salomón es el hijo de David y se convierte en rey después de él. Al principio parece que Salomón será el tipo de rey que Dios puede usar. En lugar de pedir dinero o fama, Salomón pide sabiduría divina. Sin embargo, tristemente, durante su reinado, el corazón de Salomón se corrompe, cede al pecado y deja que el poder se le suba a la cabeza. También tiene relaciones con muchas esposas extranjeras y les permite adorar dioses paganos en Israel. Salomón realmente hace un desastre de las cosas. Cuando su hijo se convierte en rey después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide. Las tribus del sur, Judá y Benjamín, continúan adorando en el templo de Salomón y se conocen como el reino de Judá. El resto de las tribus en el norte forman su propio reino que mantiene el nombre de Israel. Los libros de Primera y Segunda de Reyes registran la línea de reyes en estos dos reinos. El autor muestra una imagen honesta, incluyendo todo su pecado y corrupción. Eventualmente, estas líneas llegan a su fin cuando los israelitas son llevados al cautiverio. Primero, el gran imperio asirio conquista y destierra al reino del norte. Cuando esto sucede, la tierra se llena de paganos que se mezclan en matrimonio con los pocos israelitas que quedan allí. Estas tribus nunca se vuelven a formar. Más tarde, los babilonios conquistan y destierran al reino del sur de una manera muy similar. Sin embargo, después de 70 años, Ciro el Grande, emperador de Persia, es llamado por el Señor para permitir que los judíos regresen a Israel. Se les permite reconstruir su templo y sus ciudades. Aunque el pueblo prospera bajo el rey David y durante muchos periodos de bendición bajo algunos de sus hijos, sufren todas las consecuencias que se les establecen en 1 Samuel 8. Sin embargo, no sería justo decir que los israelitas solo sufren una vez que tienen reyes. Escucha lo que la Escritura dice una y otra vez sobre los israelitas durante la época de los jueces. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que parecía recto ante sus propios ojos. Los israelitas tomaban decisiones pecaminosas y egoístas incluso cuando tenían jueces. Y podemos imaginar que las cosas se volvieron aún más inestables una vez que todos los jueces murieron.
Entonces, incluso se podría decir que los reyes corruptos de Israel trajeron cierta estabilidad en medio del caos que los propios israelitas habían creado. Es importante que reconozcamos esto. La raíz del problema es la misma tanto cuando los reyes gobiernan como cuando los jueces gobiernan. El pueblo y sus líderes abandonan a Dios y su ley en sus corazones. Todos fallaron en hacer lo que Moisés instruyó en Deuteronomio 17, 18 al 20. Y sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, él deberá escribir para sí, en un pergamino, una copia de esta ley del rollo que está al cuidado de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos y no se aparte del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. No atribuimos la culpa a estos sistemas de reyes o jueces, o realmente a cualquier otro sistema. En cambio, el problema proviene de las personas que eligen participar en estos sistemas. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ser fieles a Dios sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. La única forma de evitar caer en la corrupción que vemos en estos libros es estar completamente dedicados a Dios y seguir de todo corazón la palabra que Él nos ha revelado. Después de que Ciro permite que los hebreos regresen a su hogar, ocurren muchas cosas al pueblo hebreo. Una cosa que sabemos por las Escrituras es que Dios no envía a los israelitas a otro profeta como Moisés o Samuel hasta que Juan el Bautista aparece en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista predica el arrepentimiento y prepara el camino para la venida del Mesías tan esperado, Jesús. ¿Y qué mensaje predican Juan y Jesús? Predican las buenas nuevas que el reino de Dios ha llegado. ¿Qué significa eso? En Lucas 17, 20 al 21, Jesús dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No dirán, miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Según Jesús, cualquier hombre, mujer o niño que se someta al gobierno de Dios es parte del reino de Dios. En Juan 3, Jesús habla con Nicodemo, un padre religioso fiel en Israel. Esencialmente Jesús dice: para que las personas vean el reino de Dios y reciban sus muchas bendiciones, deben nacer de nuevo. Solo cuando permiten que Dios les dé un nuevo corazón, obtienen el poder para hacer de Dios el Rey en su vida. Pablo enfatiza esta idea en 1 Corintios 12:3, escribiendo: nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Muchas personas llaman a Jesús Salvador, pero lo han ignorado como su Señor. Confían en Él para que los salve del infierno, pero no confían en Él para que sea el Señor de su vida en el momento presente. Nunca piensan en preguntar: mi Señor y Rey, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Para ser verdaderos seguidores de Cristo, debemos aceptarlo como Señor y debemos obedecerlo. Para concluir, tomemos un minuto para ordenar nuestras prioridades. El reino de Dios debe ser nuestra primera prioridad. Piensa en esto en términos de tu vida diaria. ¿Cuánto dinero gastas y en qué lo gastas? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué piensas más frecuentemente? Debemos ser honestos acerca de cuáles son nuestras verdaderas prioridades. Basándonos en nuestras respuestas a estas preguntas, aquí está la conclusión. ¿Has entregado tu corazón, vida y mente al gobierno de Dios? Si no lo has hecho, ¿estás dispuesto a entrar en esta relación con Dios aquí y ahora? ¿Estás dispuesto a comprometerte con Jesucristo y hacerlo Señor de tu vida hoy? Si es así, ora conmigo. Dios, quiero que seas mi Rey. Me arrepiento de mis pecados y te entrego mi vida entera. Jesús, hazme un miembro nacido de nuevo de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.